Última hora, acaba de caer influencer que usaba hack en Bloodstrike. Esto sorprendería si fuera algo nuevo. Y esto no sorprende, es todo lo contrario, es aburrido. Tanto así que en los comentarios todos comentaron: no te sientas mal por la opinión que te voy a dar, pero a mi gusto los torneos de Blood y COD Mobile son de lo más aburrido que he podido presenciar y no me generan algún interés. Parceros, parceritos, hoy vamos a hablar de un tema muy candente en la comunidad de Bloodstrike. En el día de ayer, varios influencers fueron baneados de las skins oficiales, incluyendo al conocido Alaraco. Me alegra ver que el equipo de Bloodstrike finalmente está tomando medidas en serio para garantizar la integridad del juego. Como saben, las skins oficiales de Bloodstrike son un espacio donde los mejores jugadores compiten por premios y reconocimientos. Sin embargo, para participar en esas skins, los jugadores deben aceptar ciertas reglas, incluyendo la posibilidad de someterse a un PC check. Esto significa que los jugadores deben permitir que el equipo de Bloodstrike revise sus computadoras y dispositivos móviles para asegurarse de que no estén utilizando hacks o software no autorizados. Y en el caso de Alaraco, bueno, en el día de ayer, en el caso del señor Alaraco, parceros, este influencer ya venían tachándolo de hacker desde hace tiempo, pero ayer se confirmó. Alaraco es un influencer conocido en la comunidad de Bloodstrike que participó en las skins oficiales. Sin embargo, después de someterse a un PC check, se descubrió o le descubrieron archivos no autorizados en su computadora. Incluye esos archivos que están viendo en pantalla, los cuales son utilizados para el Valhalla, el Limbo, el Speed, etcétera, etcétera. Estos software han sido utilizados para darles ventaja al señor Alaraco. Cabe recalcar que el señor Alaraco estuvo en el clan de la 42 cuando estaban en su apogeo. Dicen por ahí que el que anda con miel algo se le pega. Y la defensa de algunos de los influencers es que esta gente de Bloodstrike no sabe revisar o hacer un PC check, ya que les habían revisado hasta los PNG, las imágenes, y que también le habían revisado hasta el mouse. Pero también recordemos que hay mouse los cuales traen un aimbot, un autoapuntado por defecto, y esto lo sabemos desde que existe Warzone. Y obviamente le revisaron también los PNG o las imágenes, porque obviamente ahí también se pueden esconder cositas. Y si aceptas que te hagan el PC check, te van a revisar hasta el alma, querido Zen. La idea es que te revisen todo y que no te encuentren nada. El problema es que te revisen todo y te encuentren cositas. Pero veamos qué se le encontró al señor Zen. Según el informe oficial, se le encontró un DLL alojada en el disco C. Nombre irregular y sin procedencia legítima. Se relaciona con modificaciones en memoria. Este archivo, querido Zen, es utilizado para ejecutar scripts automatizados como recall y control total en Limbo o auto. Pero le encontraron otro DLL y además una guía para usar Cronus. Si no sabes qué es un Cronus, brother, es un dispositivo de trampa ampliamente usado para activar la macro no recalling, Ian assisting, etcétera, etcétera. Brother, yo creo que si esto para ti es algo normal, la verdad se pasa de normal, o tu normalidad está un poco desvirtuada. Dicen que las pruebas hablan más que 1000 palabras. La pregunta es, si vas a jugar en un torneo que te piden estar limpio, ¿por qué no dejas la PC limpia? ¿Por qué debes tener archivos de procedencias dudosas? Chicos, les tengo dos super noticias de WinStore. Pero bueno, voy a explicarles cómo funciona WinStore para las personas nuevas que no conocen WinStore. WinStore es una página de recarga en la cual puedes recargar muchísimo oro. Cada recarga que hagas acumulas puntos y cuando llegues a 100 puntos te dan una recarga completamente gratis. Aparte de que puedes girarla en el Speed Max y poder obtener muchísimo más oro. Para los que no conocen qué es el Speedmat, les voy a mostrar. Acá solamente seleccionan el juego, en este caso Bloodstrike, y les va a aparecer qué se pueden ganar. Acá les dice 100 de oro, un pase élite, hasta 1000 de oro o 5 WIT
puntos. Les voy a explicar qué es win punto porque eso me lo estaban pidiendo mucho. Cuando acumules 100 puntos, que son los 100 puntos, te dan la recarga totalmente gratis. Por eso vas acumulando cada 5 win puntos. Y cuando acumules 100 puntos, pues ya puedes reclamar una recarga gratis. ¿De cuánto es la recarga? Pues a mí me salió de 300. No sé de cuánto saldrá a ustedes. Creo que es al azar. Pero a mí me dieron 300 de oro. Bueno, estas son las noticias de la página. Ahora les voy a dar las dos noticias importantes. A la casa Win llegaron 3 influencers muy importantes. A Eren, Growan y el Yoda. ¿Qué quiere decir esto, parcero? Que estos 3 influencers es muy probable que participen en los torneos de influencers. Así que es muy posible que veamos el nivel de estos 3 influencers contra los otros influencers que ya hemos visto. Esto se pone caliente cada vez un poco más porque se va a ver un nivel más grande. Y la segunda noticia, parcerito, que a partir del 1 de junio puedes meter mi código Kraken32 y obtendrás 10% de descuento en todas tus recargas. Ojo, es válido solamente una vez, así que, parcero, tienes que recargar bastante de oro para que obtengas bastante. Si recargan poquito de oro, por ejemplo 100 de oro, pues no van a sentir mucho la diferencia, pero si recargas 1000 de oro vas a sentir la diferencia de los 10% de descuento, que te va a quedar muchísimo, pero muchísimo más barato que en cualquier otra página. Así que, parcero, ya lo sabes, Kraken32 cuando vayas a recargar y podrás tener 10% de descuento. Te va a salir re barato. Mi duda es, si las screen oficiales se encontraron o les encontraron archivos para tener ventajas en el juego, ¿por qué no se les ha baneado la cuenta de Bloodstrike? Si no les dan ban, estarían diciéndole a la comunidad que el equipo que hace los PC check son falsos y que todo lo que se le ha encontrado ha sido falso. Amigos, yo les traigo la información. Está en ustedes tomar la decisión, si creen o no creen. Lo importante es que el equipo de Bloodstrike finalmente está tomando medidas para garantizar la integridad del juego. Porque no es fácil acusar a un influencer. Muchos les da miedo acusar a los influencers de usar hacks. Obviamente el miedo es por los fanboys de estos influencers, que se arman y se reúnen para funar. Y de ahí el miedo de reportar a un influencer. A mí no me da miedo, porque a mí no me afectan los comentarios de las personas o de los fanboys. Yo sé que son niños y se dejan llevar por sus emociones. Pero el equipo de Bloodstrike por primera vez se decidió a revisar y publicarlo. Y esto demuestra que ya no tienen contemplación con ningún farsante. Ojalá el anti-cheat pudiera hacer lo mismo, que pudiera revisar las PC. Pero como saben, es complicado y por eso las personas pueden usar el hack y llegar hasta el top global sin que el anti-cheat los detecte. Pero, queridos amigos, un PC check es algo más personal, algo más interno, y si tienes o tenías algo, lo van a saber. Esperemos que esto sea solo el comienzo de una serie de acciones para limpiar el juego de hacks y de softwares no autorizados. Parceritos, parceritas, yo me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.